Muchas gracias a toda nuestra comunidad virtual por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Laura Ávila, yo soy periodista de Economía y Política del Financiero y me encuentro en este momento con don Marco Durante, quien es abogado especialista en Derecho Laboral. Muy buenos días, ¿cómo está, don Marco? Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Vamos a hablar sobre un tema que ha dado mucho interés para las empresas y la sociedad en general. Estamos hablando de una posible llegada del coronavirus o el COVID-19, como se le conoce también, y queremos hoy abordar cuáles pueden ser esas responsabilidades legales que deben de tener las empresas y también sus trabajadores, porque ambas partes tienen deberes y derechos. Entonces, tal vez para que usted me cuente a nivel general, don Marco, cuáles son esos o esas responsabilidades que tienen ambas partes en esta coyuntura. En Costa Rica todavía no hay casos, pero el Ministerio de Salud no descarta que en los próximos días pueda llegar el virus a territorio nacional. Sí, vamos a ver, empecemos por lo más sencillo y lo general. En este punto, cuando todavía en Costa Rica, afortunadamente no tenemos ningún paciente cero ni ningún caso de coronavirus reconocido, los patronos deben de hacer un esfuerzo y deben de comenzar a generar información, planes de comunicación interna, donde se le explique a sus colaboradores, 1, ¿qué es el coronavirus? 2, ¿cómo se transmite? 3, ¿cuáles son las mejores prácticas que se deben de tener en el trabajo, en sus casas, para evitar contagios? Y 4, ¿cuáles son las medidas preventivas que desde ahora se pueden ir tomando para evitar este tipo de situaciones? Por ejemplo, ya hoy son muchas las empresas en Costa Rica que están restringiendo viajes de sus trabajadores a aquellos países que la CDC, por sus siglas en inglés, han determinado que son países grado 2 o grado 3 en cuanto al nivel de personas con coronavirus que se han encontrado y se han detectado, y de manera que si el viaje no es estrictamente necesario, entonces mejor postergarlo o utilizar la tecnología como una forma de manejar reuniones en vez de exponer a esta persona a viajes de esta naturaleza. Además, por supuesto, Laura, tomar en consideración que no solamente esto se puede evitar a través de las personas, sino que en muchas ocasiones son miembros del núcleo familiar que viajan a este tipo de países, y de ahí la importancia de tener una política escrita, la que podemos hablar ahora, donde los trabajadores informen si alguien de su núcleo familiar, de las personas con las que viven, tienen algún viaje a este tipo de países, donde por supuesto tomar las medidas del caso es la regla número 1 entonces para las empresas. Perfecto, entonces ya con esta introducción a nivel general podríamos conversar sobre cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa ante la posible llegada del coronavirus al país. Muy bien, el artículo 214 del Código de Trabajo establece en el inciso D algunas obligaciones del patrono para mantener y acatar las órdenes que provengan de las autoridades para mantener la salud y evitar los riesgos ocupacionales de sus trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que ustedes como patronos hayan hecho la debida comunicación a sus trabajadores, la segunda gestión es estar atento a lo que nuestras autoridades de salud están recomendándonos a los habitantes del país. Ya, por ejemplo, ya vimos al ministro de Salud aclarando que debemos de ser menos efusivos en los saludos, que deberíamos de empezar a saludar con el codo o de largo con la mano para evitar innecesariamente contagios que pueden darse por la transmisión de virus que nos puedan afectar. Entonces, primero, creo yo que la comunicación. Segundo, Laura, que los patronos establezcan protocolos para cumplir con lo que las autoridades vayan a definir. Y entonces acá entran en juego, por ejemplo, alternativas de permisos con goce de salario, implementación del teletrabajo para evitar contagios o evitar situaciones
en donde los trabajadores incluso puedan ser objeto de discriminación Claro. por condiciones personales en el centro de trabajo. Sí, esto es bastante importante porque así como las empresas tienen responsabilidades, también lo tienen los trabajadores. En este caso, ¿cuáles serían las responsabilidades de los trabajadores ante la posible llegada del coronavirus y aun cuando se den cambios a nivel de empresa? Partiendo del hecho de que ya los patronos trabajaron en este plan de comunicación y en esta primera política o circular específicamente para el tema del coronavirus, me parece que una responsabilidad de los trabajadores va a ser alertar, por ejemplo, a los patronos sobre, por ejemplo, si sus familiares que viven en su casa viajan a alguno de estos países, informarlo. De manera que entonces el patrono pueda tomar acciones como, por ejemplo, uno, enviar a los trabajadores al médico de empresa para que éste pueda valorarlos, o dos, si no hay un médico de empresa, trasladar el caso de los trabajadores a un centro médico para que haya un diagnóstico temprano. Entonces, por ejemplo, si estamos con un trabajador que ya informado sabe que padece de alguno de estos síntomas, lo prudente acá es informarlo al patrono para tomar medidas preventivas y tempranas antes de que haya un contagio generalizado en el centro de trabajo. ¿Es una obligación en este caso? Por supuesto, por supuesto. Es parte del principio de buena fe que el Código de Trabajo nuestro establece en su artículo 19. Yo tengo que realizar mis labores con la intención de no causar un daño. Claro. Y por supuesto que aquí vemos reflejada esta obligación del trabajador. Bueno, y eso me lleva, Marco, a otra consulta que yo tenía sobre las posibles consecuencias legales, tanto para las empresas como para los trabajadores en caso de que alguna de las partes incumpla con las reglas del juego. Sí, recordemos que el patrono tiene a su haber tres poderes. El poder de dirección, la posibilidad de dar órdenes, de poder decir cómo es que se va a hacer el trabajo de la mejor forma que él considere para sus fines. Dos, el poder de fiscalización, que es el poder de controlar que las directrices que se dieron se estén cumpliendo. Y tres, el poder disciplinario, que implica sancionar a un trabajador que ha recibido una directriz, una orden y que no la ha cumplido. En un caso como estos, ¿qué podría hacer un patrono? Iniciar procedimientos de sanción si logramos determinar que existen faltas por parte de los trabajadores dolosas, es decir, trabajadores que no quieren de forma tosuda o con una negligencia absoluta cumplir con las recomendaciones que la empresa ya dio en sus comunicados y en sus directrices y con las advertencias que las autoridades de salud han determinado. Y la sanción va a determinar del grado de la falta. En Costa Rica, dependiendo de la gravedad de la falta, así puede ser la sanción. De modo que no podríamos descartar incluso hasta una sanción de despido si la gravedad del caso así lo tuviera y la imputación al trabajador sea clara y contundente por su actuar. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? ¿Cuáles son las responsabilidades también en este caso? Estamos hablando de los trabajadores, pero también las empresas tienen su responsabilidad. Por supuesto, ya dijimos que la primera labor de la empresa es informar. La segunda labor de la empresa es, a partir de este poder de dirección, establecer una circular o una política para que ponga las reglas claras. Las mejores relaciones laborales se dan cuando hay reglas claras que las partes saben que tienen que cumplir. Y tres, por supuesto que el manejo preventivo aquí va a ser fundamental, Laura. Los patronos están en la obligación de mantener un ambiente libre de situaciones que puedan generar un riesgo del trabajo. Y si un patrono no lo hace, pasa desapercibidas por las recomendaciones. Por supuesto que el trabajador tiene en su haber la posibilidad de llamar a cuentas a un patrono. Claro, o sea, eso quiere decir que a mí como trabajador no me pueden ir a obligar a trabajar, digamos, a un ambiente donde esté contaminado, donde pueda haber peligro ¿verdad? Para mi salud, para mí y para mis compañeros de trabajo. Es una obligación del patrono garantizar la salud y la condición de trabajo de sus colaboradores. Y por supuesto que si un patrono obvia las recomendaciones que provienen de las autoridades de salud,
por supuesto que un trabajador o un grupo de trabajadores podría acudir al Ministerio de Trabajo y plantear su inquietud. Igual lo podría hacer al Ministerio de Salud, ¿verdad? Conocimos casos en el pasado de cuando tuvimos huracanes en el país y había alertas rojas de órdenes sanitarias provenientes del mismo Ministerio de Salud, porque el lugar podría ser peligroso para realizar trabajo. Ahora, usted anteriormente, don Marco, conversó de que el patrono puede invocar figuras como el teletrabajo, vacaciones adelantadas, pero también en esa coyuntura entran a jugar las incapacidades, ¿verdad? Si algún trabajador está enfermo y el centro médico valora su situación de salud y ordena una incapacidad, esto también es una figura que puede entrar a jugar en derecho o a favor más bien del trabajador y también de la empresa. Laura, lo mejor que le puede pasar a un patrono es tener trabajadores sanos y dando su mejor rendimiento para mejorar la productividad. A ningún patrono le sirve tener trabajadores enfermos o a media máquina en su labor diaria, ¿verdad? Yo creo que en un caso como el que nos ocupa, los patronos tienen que tomar medidas adecuadas, ¿verdad? Para evitar contagios generalizados. Si un trabajador sospecha, pensemos de que ya, ojalá que no suceda, pero si el coronavirus llega a Costa Rica y un trabajador sospecha que tiene los síntomas, lo primero que tiene que ir a hacer es tratar de ir al médico de empresa o ir al centro médico donde está adscrito para que sea valorado. Los médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social o el médico de empresa están en la posibilidad de dictar una incapacidad según lo que la valoración pueda determinar o arrojar. Si esta incapacidad se da, entonces el contrato se suspende por los días en que haya incapacidad. Recordemos que un patrono está obligado a que cuando un trabajador se incapacita, los primeros 3 días pague el 50% del salario y a partir del 4.º día no tiene que pagar salario, únicamente el trabajador lo que recibe es un subsidio del 60% del salario que el trabajador viene recibiendo por el tiempo en el que estuvo incapacitado. Pero las incapacidades solo provienen de una orden médica, de un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social o de un médico de empresa. ¿Qué pasa cuando el patrono o el trabajador no ha acudido a una valoración y aún así se quieren tomar medidas alternativas? Por ejemplo, el teletrabajo aquí es una muy buena opción, o los permisos con goce de salario. El patrono podría perfectamente optar por esta alternativa. Ahorita vamos a hablar del teletrabajo, pero ¿qué no debería de optar el patrono? Por la opción de mandar a un trabajador a vacaciones y decirle: vea, yo lo veo usted estornudando mucho, aquí ya la gente se me ha venido a quejar de que usted está estornudando mucho y ya está generando una incomodidad en tus compañeros de trabajo, andate de vacaciones. Porque las vacaciones tienen otro fin, no ese. Entonces, ojo patronos, en casos como esos ya ustedes deberían de tener hoy una política de teletrabajo que cumpla con la ley de teletrabajo y con el reglamento que ya se publicó sobre el teletrabajo, y entonces optar por una alternativa como estas. O 2, un permiso con goce de salario, para que entonces el trabajador pueda reponerse, o, como lo dijimos, la medida inicial es una incapacidad si es que una autoridad médica así lo determina, siempre entendiendo que las incapacidades únicamente provienen de un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social o un médico de empresa, porque así lo determina el reglamento de incapacidades de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tal vez ya para finalizar, don Marco, usted al inicio nos conversó sobre un documento que uno podría hacer en caso de que algún familiar viaje a alguno de estos países que tienen mayores grados de contagio. ¿Cuál debería ser el protocolo, la vía para informar que un familiar va a viajar a uno de estos países o incluso que alguno de ellos está enfermo? Sí, yo creo que el plan de comunicación que ya hoy deberían de tener todas las empresas es clave. 1, información fidedigna. No permitan que los trabajadores sean los que les expliquen a los otros sobre qué es el coronavirus y cómo se contagia y cómo evitarlo. No, para eso ya el Ministerio de Salud ha
dado información y esa es la que usted tiene que utilizar. Medidas oficiales, información oficial para usted plantear su propia comunicación. 2, usted establezca a través de una circular o de una política interna estas posibles situaciones. Por ejemplo, dígale a los trabajadores, vean, según la CDC, hoy estos son los países en rango 3, estos son los países rango 2, en los que internacionalmente se están dando alertas. Y si alguno de sus familiares del centro, núcleo donde usted vive, ha visitado estos países, háganoslo saber para que nosotros podamos tomar acciones. Y ahí es donde preventivamente se pueda utilizar. Aquí se pueden aplicar vías como correo electrónico, llenar algún tipo de información, siempre por supuesto respetando la confidencialidad de los trabajadores. Es importante que a propósito de este tema no caigamos en un punto de discriminación. Hoy las leyes laborales son claras en que no se permite la discriminación en el empleo y no dudaría que un mal manejo por parte de un patrono pueda exponer a trabajadores a situaciones discriminatorias con motivo de este mal que nos está afectando mundialmente como es el coronavirus. Perfecto. Don Marco, le agradezco mucho su tiempo, el espacio para explicarnos ampliamente este tema. También agradecerles a ustedes por estar en sintonía y nos vemos en una próxima edición.